La parte más silenciosa de mi vida comenzó con una explosión de ruido. Vi a mi familia organizar la fiesta que se suponía que era mía. El gran evento era por mis 18 años, pero cada detalle se sentía equivocado. Guirnaldas de luces se retorcían alrededor de los altos arces. Copas de cristal atrapaban el brillo de las lámparas exteriores y una pequeña orquesta de cuerda tocaba junto a la fuente de agua. Debería haber sido una noche perfecta, el recuerdo impecable que todo joven anhela. Pero había una verdad simple e hiriente. Yo no era la invitada de honor. Me mantuve en el borde más alejado del patio de madera, observando cómo una multitud de familiares, amigos y contactos de negocios de mi padre se reunían alrededor de la estrella de la velada, mi hermana mayor, Bárbara. El postre era una enorme escultura de capas con glaseado del color de la miel pálida, coronada con un brillante número 18 de metal. Debajo, escrito en caligrafía fluida, estaba su nombre completo, Bárbara Vance. Mis entrañas se tensaron al instante cuando lo vi. Esto no era un accidente. 2 días antes, Bárbara había declarado que necesitaba una repetición de su propio 18º cumpleaños. Su razón era que el anterior, en sus palabras, carecía de escala y la gente no había presenciado adecuadamente su transición a la edad adulta. Mis padres se rieron como si hubiera contado un chiste brillante. Durante semanas, mi madre había estado contactando chefs, contratando equipos de filmación y comprando decoraciones que coincidían con el tono bronce suave preferido de Bárbara. Y a mí, la cumpleañera real de 18 años, se me ordenó gestionar mis sentimientos. Mi padre me dijo: Gloria, ya tendrás tu turno más tarde. Deja que tu hermana acapare toda la atención esta vez. Así que me quedé allí, la observadora no invitada en mi propio hito. La gente me dedicaba sonrisas rápidas y amables al pasar, pero ni una sola persona preguntó cómo se sentía finalmente tener 18 años. Rondaba cerca de la estación de comida. El rico olor a pasta cremosa y pescado al horno llenaba el aire nocturno, preguntándome si alguien recordaba en absoluto el verdadero significado de la fecha del calendario. Cuando el anfitrión golpeó su copa con el tenedor para silenciar el ruido, pensé por una fracción de segundo que el momento finalmente había llegado para mí. Él sonrió ampliamente y anunció: «Demos un enorme aplauso a Bárbara Banff, celebrando su 18º año una vez más». La multitud estalló en vítores y risas ruidosas. Las cámaras destellaron intensamente. Mi madre juntó las manos felizmente, gesticulándome silenciosamente a través del espacio. «Mantente alegre, Gloria». Intenté obedecer, de verdad lo hice. Aplaudo con todos, pero algo dentro de mi pecho se resquebrajaba con cada flash de la cámara. Bárbara subió a la pequeña plataforma de madera que mi padre había construido junto a la fuente de agua, las luces decorativas detrás de ella brillando como cientos de pequeñas chispas. Agarró el micrófono, se echó el pelo hacia atrás y dijo con una sonrisa cómplice: «Gracias por reconocerme de nuevo. Quiero decir, ¿quién decidió que solo puedes cumplir 18 una vez, verdad?» Las risas estallaron una vez más, de esas que se sienten vacías, ensayadas e interminables. Pude sentir el calor de las lágrimas acumulándose, pero tragué con fuerza y mantuve mi expresión brillante. Mis dedos temblaron ligeramente mientras cogía una bebida con gas. Había ayudado a organizar todo este evento. Había colgado la mitad de esas luces hacía 2 días, arreglado las flores cortadas e incluso ayudado a mamá a elegir la lista de música. Estaba destinado a ser un recuerdo compartido, un último y dulce momento familiar antes de irme a la universidad en otoño. En cambio, había ayudado a construir lo mismo que me borraba. Cuando Bárbara terminó su pequeño discurso, di un paso hacia la plataforma. Tal vez todavía podría decir algo breve, aunque solo fuera un simple agradecimiento. Pero antes de que mi pie llegara al primer escalón, la mano de mi madre se posó en la parte superior de mi brazo. Sus uñas estaban pintadas exactamente del mismo color bronce pálido que las decoraciones de la mesa. «Deja que Bárbara vaya primero», susurró.
usando esa cara rígida y educada que reservaba para los invitados. No queremos confundir a los asistentes, como si mi propio cumpleaños fuera algo inconveniente o incómodo. Me quedé allí clavada, el sonido de los aplausos resonando en mis oídos como estática. Me alejé hacia el borde del césped, donde el ruido del tintineo de las copas y la música pop del DJ se mezclaban en una ola confusa. La noche olía a vino dulce y a flores demasiado fragantes, casi asfixiándome. Miré el agua brillante de la piscina, donde los pequeños faroles flotantes brillaban como lunas en miniatura, y sentí lo extraño que era estar tan completamente sola en una casa llena de gente. Un grupo de amigas de Bárbara pasó junto a mí riendo ruidosamente. Una de ellas dijo: «Realmente hizo que esta noche girara solo en torno a ella. Ni siquiera notaron que yo estaba allí». Miré a mis padres. Papá estaba estrechando la mano de un contacto de negocios. Mamá estaba sonriendo para una fotografía con Bárbara, ambos riendo para la cámara. Y en ese momento perfectamente iluminado, yo era menos que una sombra. La tristeza finalmente nubló mi vista, convirtiendo las luces brillantes en manchas de color dorado. Dejé suavemente mi bebida y murmuré en voz baja para nadie: «Feliz cumpleaños a mí». Luego me di la vuelta y me alejé antes de que alguien pudiera notar el daño detrás de mi sonrisa forzada. La música del jardín trasero se suavizó hasta convertirse en un ritmo bajo y tembloroso a mis espaldas, el bajo profundo y la alegría mezclándose en algo extraño e increíble. El sonido se propagó por la tranquila Elm Street, volviéndose más débil con cada paso que daba. Mis tacones se hundieron ligeramente en la tierra húmeda al cruzar el césped, la parte inferior de mi vestido blanco recogiendo barro y rocío. Cuando llegué a la puerta principal, me detuve un momento esperando que alguien finalmente me viera, que la voz de mi madre me llamara, que mi padre preguntara a dónde iba. Pero nadie me llamó. La puerta principal se abrió rápidamente, derramando luz amarilla cálida y una ráfaga de música de baile en la noche. Y vi un rápido destello de Bárbara bailando justo en medio de la multitud, el brillo de su vestido destellando como un espejo roto. La puerta se cerró rápido y la risa se amortiguó de nuevo. El aire exterior estaba fresco y pesado con el olor a hierba húmeda. Me quité los zapatos y comencé a caminar descalza por la carretera. La superficie áspera del camino graspaba mi piel, pero no me importó. Un viento fresco sopló desde la dirección del río cercano, levantando los mechones sueltos de mi cabello y rozando mis hombros. Se sentía como si algo invisible me estuviera urgiendo. «Vete». Detrás de mí, el débil sonido de aplausos resonó una última vez y supe que estaban cortando la tarta con su nombre impreso. Durante muchos años había pensado que si simplemente me esforzaba lo suficiente, si seguía siendo servicial, educada y tranquila, finalmente me verían de verdad. Había pasado mi infancia sentada en la primera fila de los eventos deportivos de Bárbara, agarrando flores para ella después de cada victoria. Le dibujé carteles para las elecciones escolares, que ella siempre ganaba fácilmente. Me quedaba despierta hasta tarde, editando sus trabajos escolares cuando estaba demasiado cansada para escribir, y sonreía a través de la comparación de cada profesor. «Eres la hermana menor de Bárbara. Ella es sencillamente excepcional». Excepcional. Esa palabra se aferraba a ella como un perfume caro y planeaba a mi alrededor como una niebla persistente. Cuando tenía 15 años, le hice un álbum de fotos artesanal por su cumpleaños. Apenas hojeó las páginas antes de decir: «Es bonito, pero mamá me va a comprar una tablet nueva, así que tal vez deberías haberte ahorrado el dinero». Esa misma noche, arranqué una página de mi libro de dibujo, un boceto a medio terminar de un dormitorio que esperaba diseñar algún día, y me prometí que un día construiría algo que simplemente no se pudiera pasar por alto. Pero las promesas que te haces a los 15 se sienten diminutas cuando tienes 18 y estás sola en la oscuridad. Cuando llegué a la parada de autobús en Main Street,
Mi vestido estaba manchado de tierra y mis pies sangraban ligeramente por el camino áspero. Las carreteras estaban en su mayor parte desiertas, solo en suave zumbido de las farolas y un vehículo pasando cada pocos minutos. Me senté en el frío banco de metal, agarrando mi pequeño bolso. Dentro estaban mi teléfono, un cargador, un libro de dibujo y los $600 que había ahorrado de un trabajo de verano. No tenía un plan específico. Solo tenía una dirección en mente: el norte. Era el único lugar que alguna vez había parecido lo suficientemente grande como para albergar un gran sueño. El cartel electrónico al otro lado de la calle alternaba entre anuncios de tiendas y compañías de viajes. Y cuando mostró una imagen de una ciudad llena de edificios altos, brillando bajo una luz matutina, lo tomé como una señal. Abrí mi teléfono y busqué el primer billete de autobús disponible con destino al norte. Un autobús salía en 45 minutos. Lo reservé sin pensarlo 2 veces. Mientras esperaba, miré mi rostro reflejado en el cristal oscuro de la marquesina. La chica que me miraba no se parecía a la que había pasado todo el día decorando su propia fiesta de cumpleaños para otra persona. Su maquillaje estaba un poco corrido, las líneas oscuras bajo sus ojos, pero su expresión era tranquila, incluso firme. Era como si algo vital hubiera encajado, una especie de rendición silenciosa que no se sentía en absoluto como una derrota. El sonido del autobús al llegar rompió mis pensamientos. El conductor, un hombre de unos 50 años con ojos cansados, miró mi vestido formal y dijo: «Una noche larga, ¿eh?». Le dediqué una pequeña sonrisa y respondí algo así. Le mostré mi billete impreso, subí a bordo y encontré un asiento junto a la ventana cerca de la parte trasera. El aire interior olía ligeramente a café caliente y a polvo viejo. Cuando el motor se puso en marcha, abracé mis rodillas contra el pecho, observando las luces de la ciudad deslizarse junto a gasolineras, pequeños restaurantes aún abiertos, una pareja discutiendo frente a un motel barato, un perro callejero cruzando la calle. Austin se encogía rápidamente a mis espaldas. Por un momento, una punzada de preocupación golpeó mi corazón. No conocía a nadie en el norte, ni siquiera sabía dónde dormiría la noche siguiente. Pero quedarme se sentía imposible. Cada rincón de esa casa se había convertido en un espejo que mostraba la perfección de Bárbara y mi propia falta de presencia. Saqué mi libro de dibujo del bolso y pasé a una página nueva y limpia. El temblor del autobús hizo que mi lápiz se tambaleara mientras comenzaba a esbozar una habitación con ventanas altas, iluminación suave, plantas en macetas en el alféizar y una silla vacía mirando hacia el amanecer que se avecinaba. No sabía de quién era esa casa, pero sabía que quería hacerla realidad algún día. Los recuerdos de la noche se reproducían en clips cortos: la mano de mamá deteniéndome, la risa fuerte de Bárbara, la multitud vitoreando, y debajo de todo un solo pensamiento se repetía en mi mente como un cántico silencioso: se olvidarán de que estuve aquí mañana de todos modos. Esa comprensión no dolió tanto como esperaba. Tal vez así era como se sentía la libertad. El autobús se incorporó a la autopista principal y el horizonte oscuro se extendió por delante. El zumbido constante de los neumáticos en la carretera se convirtió en un ritmo, firme, casi relajante. Apoyé la cabeza contra la ventana, observando cómo pequeñas gotas de lluvia se acumulaban en el cristal y se deslizaban por caminos torcidos, convirtiendo las luces que pasaban en formas suaves y borrosas. La ciudad se desvaneció por completo, tragada por la noche. En algún lugar cerca de la siguiente gran parada, me quedé dormida. En mi sueño estaba de pie dentro de una habitación enorme e inacabada, paredes desnudas, techos altos, espacio abierto, y podía escuchar un suave eco de mi propia voz rebotando. Sin risas, sin comparaciones, solo yo. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró por las ventanas del autobús, pintando los asientos de naranja pálido, me desperté para ver el horizonte de Manhattan elevándose a lo lejos. Mi corazón latía con algo que ya no era miedo. Era la emoción de estar justo al borde de lo desconocido. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de algo.
Estaba caminando hacia ello. Manhattan no me recibió con calidez. Me recibió con el olor a gases de escape de los vehículos, el agudo chirrido de los trenes de cercanías y la difícil verdad de que a nadie aquí le importaba quién era yo, de dónde venía o qué había dejado atrás. El autobús me dejó en la gran estación de transporte justo después de que saliera el sol. La gente se movía a mi alrededor como un mecanismo de relojería rápido y concentrado. Tazas de café en mano, auriculares puestos, corriendo hacia algún lugar importante. Me quedé allí, agarrando mi desgastado bolso de tela con fuerza, fingiendo que pertenecía a ese flujo rápido y urgente. La ciudad latía. Estaba viva y era totalmente indiferente. Las primeras semanas fueron pura supervivencia. Encontré una habitación de alquiler compartida en Queens, un espacio diminuto con ruidosos suelos de madera, pintura despegándose de las paredes y una ventana que daba a una pared de ladrillo en lugar de al cielo. Mi compañera de piso, una estudiante de enfermería de otro distrito, se mantenía a raya. Compartíamos una nevera desgastada y una lámpara rota. El alquiler consumió casi todos mis ahorros y encontré un trabajo mal pagado en una pequeña cafetería cerca de Jackson Heights, limpiando mesas, calentando leche para lates y tratando de ser lo suficientemente invisible para no ser regañada, pero lo suficientemente visible para mantener el trabajo. Todas las mañanas antes de mi turno, me sentaba junto a esa estrecha ventana con mi portátil, tomando cursos online de diseño de interiores. No podía pagar una universidad propiamente dicha, pero encontré lecciones gratuitas sobre estructura de edificios, combinación de colores y discursos online de elegantes escuelas de diseño con las que solo podía soñar. La conexión a Internet era lenta, las paredes eran delgadas y a veces los sonidos del llanto de mi compañera de piso se mezclaban con el zumbido constante de la nevera. Aún así, seguí estudiando. Los clientes iban y venían rápidamente, cada día se mezclaba con el siguiente. Algunos eran amables, la mayoría tenían prisa y unos pocos actuaban como si yo fuera parte del mobiliario. Una vez, un hombre chasqueó los dedos porque no me había oído pedir un shot extra de café. «Ustedes nunca prestan atención», murmuró enfadado. Me mordí el interior de la boca hasta que pude saborear la sangre. Esa noche, después de limpiar los restos de café derramado del suelo, me senté en la cafetería vacía, mirando mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana, y susurré: «Sigue adelante». Cada vez que recordaba los ojos de mi madre, en parte orgullosos y en parte decepcionados, usaba ese recuerdo como un combustible fuerte. Fue durante una de esas mañanas tranquilas y aburridas cuando las cosas empezaron a cambiar. La cafetería estaba casi vacía. Una mujer de unos 60 años se sentó en una mesa en la esquina, dibujando en una tablet digital, sus gafas de lectura bajas sobre la nariz. Venía todos los martes, siempre pedía un café negro solo y nunca se quedaba mucho tiempo. Pero esa mañana me di cuenta de que estaba mirando los pequeños bocetos murales que había dibujado en una servilleta de papel durante un descanso. Me quedé helada cuando llamó suavemente: «¿Has dibujado esto?». Sostenía la servilleta como si fuera algo muy frágil. «Sí, señora, es solo algo que hago», murmuré. «No es solo un hábito», me corrigió, con voz firme pero suave. «Es un talento natural. Tienes una gran comprensión del equilibrio, del espacio abierto». Me miró con una concentración intensa que se sintió a la vez aterradora y electrizante. ¿Alguna vez has pensado en hacer de esto una carrera? Su nombre era Martha Giles. No lo sabía entonces, pero era la fundadora de Giles y Compañía, una pequeña firma de diseño de alta gama famosa por convertir edificios viejos y descuidados en hogares cómodos y llenos de historias. Al día siguiente, regresó y dejó una tarjeta de visita en el mostrador. «Llámame», me indicó. «Puede que tenga un pequeño puesto de prácticas abierto. No paga mucho ahora mismo, pero podría llevar a algo más grande». Esa noche me senté en mi estrecha cama y miré la tarjeta hasta que las letras nadaron ante mis ojos. Casi no la llamé. Una parte nerviosa de mí todavía susurraba que no era lo suficientemente buena, que simplemente me avergonzaría, como siempre.
Pero otra voz interior, más tranquila, pero mucho más fuerte, preguntó, ¿y si por fin lo eres? A la mañana siguiente, tomé el metro hasta Manhattan, agarrando con fuerza mi único portafolio, una carpeta llena de mis bocetos, algunos modelos de práctica impresos, de ejercicios online y un enorme sueño que apenas cabía dentro de mi pecho. El estudio de Marta estaba escondido dentro de un almacén reconvertido en la zona de Chelsea. El espacio olía dulcemente a madera fresca y a pintura nueva. Tableros de ideas cubrían las paredes, y muestras de madera y tela estaban apiladas en cada superficie plana. Nunca había visto tanta belleza creada a partir de lo viejo y gastado. Martha revisó mis bocetos mientras bebía su café solo. Diseñas como alguien que ha pasado tiempo siendo invisible, afirmó finalmente. Parpadeé, sin estar segura de si eso era bueno o malo. Ella sonrió suavemente. Eso es un gran cumplido. La gente invisible se fija en las pequeñas cosas que el resto pasamos por alto. Deslizó uno de mis dibujos hacia mí. Veamos lo que puedes lograr cuando por fin alguien está prestando atención. El puesto de prácticas comenzó la semana siguiente. Fue increíblemente duro. Hice recados, fui a buscar suministros, organicé muestras de pintura y pasé todas las noches aprendiendo software de diseño complejo hasta que mis ojos me ardían de agotamiento. Martha no elogiaba. Fácilmente. Miraba mis planos de habitaciones y decía, demasiado seguro, hazme sentir una conexión emocional. Empecé a darme cuenta de que el diseño era más que solo buena apariencia. Se trataba de sentimiento, recuerdo y verdad personal. Me empujó a pensar en la luz como una forma de comunicación, el color como un sentimiento y el espacio como una historia. Por la noche, después de que todos los demás se hubieran ido a casa, me quedaba hasta tarde, reorganizando habitaciones de práctica bajo las suaves luces colgantes del estudio. A veces imaginaba a mis padres entrando en una de esas habitaciones, cómo se detendrían, mirarían a su alrededor y tal vez finalmente verían las cosas que podía crear. Pero ya no estaba construyendo para ellos, estaba construyendo para la chica que una vez colgó luces de fiesta para una celebración que no era la suya. Los meses pasaron y Manhattan lentamente comenzó a sentirse menos áspera. La ciudad todavía rugía, pero yo estaba empezando a encontrar mi propio lugar tranquilo dentro de su ruido. Mi magro sueldo apenas cubría mis comidas, pero Marta había comenzado a darme pequeñas tareas, diseñar rincones de lectura, organizar exposiciones de arte para clientes locales. La primera vez que me presentó a un cliente como una de nuestras jóvenes diseñadoras, tuve que contenerme físicamente para no llorar. Los fines de semana hacía largos recorridos por la ciudad, a museos de arte, mercados antiguos y tiendas de segunda mano. Empecé a coleccionar objetos desechados, marcos de fotos agrietados, azulejos de cerámica astillados, lámparas viejas. Los arreglé, los repinté y los convertí en cosas nuevas. Mi rincón del apartamento compartido se llenó lentamente de belleza de segunda mano. Cada pieza me recordaba que las cosas podían estar dañadas y aún así tener un lugar al que pertenecer. Una noche, Marta pasó por mi pequeño espacio de trabajo, pasando la mano por una mesa que había construido con madera vieja y reutilizada. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «tienes un talento natural para darles a las cosas una segunda oportunidad en la vida». Me miró con una sonrisa suave en su rostro. «Tal vez eso es exactamente lo que has estado haciendo por ti misma todo este tiempo». Sus palabras se quedaron conmigo. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba cambiando. La hija invisible, el plan B, la ayudante silenciosa, todavía estaba allí, pero estaba aprendiendo a trazar sus propios límites. Cuando llegó el invierno, el estudio se había convertido en una especie de segundo hogar. Pasé noches enteras viendo caer la nieve a través de la ventana del techo, dibujando interiores de ensueño para apartamentos que sabía que no podía permitirme. Siempre había ruido de fondo, música suave y relajante, el zumbido bajo del sistema de calefacción, el sonido de lápices rascando papel de dibujo. A veces Marta me encontraba dormida en mi mesa de dibujo. Me cubría los hombros con una manta y se iba en silencio. No era elegante y no era fácil,
pero era completamente mío. Cada dibujo, cada pequeña lesión, cada noche sin dormir construyó algo sólido dentro de mí que nadie podía quitarme. El día que firmé mi primer trabajo independiente, el rediseño de una pequeña cafetería en Brooklyn, me quedé de pie en el espacio vacío y cerré los ojos. El aire olía a polvo y yeso seco, con el sol entrando a raudales por un cristal agrietado de la ventana. Por primera vez, no me sentí como una visitante en mi propia vida. Pertenecía justo ahí. Ese fue el momento en que entendí que encontrarse a uno mismo no es ruidoso ni repentino. Es la decisión tranquila y firme de seguir construyendo incluso cuando nadie está aplaudiendo. Pasaron 3 años y de alguna manera la enorme ciudad que una vez amenazó con tragarme entera había comenzado a reconocer mi nombre. Tenía 21 años cuando el sueño que una vez solo existió en los bordes de mi libro de dibujo finalmente se hizo realidad. Gloria Hart Design. Las palabras parecían irreales en la puerta de cristal esmerilado del estudio que alquilé en una antigua fábrica de ropa en Brooklyn. El espacio no era enorme, solo una planta abierta con paredes de ladrillo rugoso, ventanas amplias y un suelo irregular que crujía al caminar. Pero cuando encendí las luces por primera vez, viendo mis dibujos clavados y objetos viejos y arreglados alineados como soldados tranquilos y valientes, me susurré: lograste esto. Llamé a mi enfoque de diseño estructura del alma, un concepto construido sobre la idea de que cada objeto, cada pared y cada mueble olvidado alberga un recuerdo esperando ser cambiado. No se trataba de ser perfecto o simple, se trataba de historia, de convertir lo roto en algo hermoso de nuevo, exactamente como había hecho conmigo misma. La noticia de mi trabajo se extendió de boca en boca más rápido de lo que esperaba. Los clientes llegaban con curiosidad, luego se iban impresionados. Les encantaba que no diseñara para el lujo, diseñaba para el sentimiento, mezclaba luz con sombra, añadía superficies rugosas con calidez, reutilizaba piedra agrietada en paredes con patrones y convertía marcos de metal oxidados en estanterías únicas. Mis manos siempre estaban manchadas de pegamento o pintura. Mis dedos a menudo estaban magullados por martillar, pero no me importaba. Cada marca se sentía como una prueba sólida de que yo existía. Entonces, una mañana, todo cambió rápidamente. Estaba sentada en mi mesa de dibujo, medio dormida, cuando mi asistente, Leo, un joven estudiante de arte que había contratado a tiempo parcial, se apresuró a entrar por la puerta sosteniendo una revista enrollada. «Sales destacada», jadeó. Architecture digest, Gloria». El título del artículo decía: «La joven que convirtió espacios descartados en confort». Mi nombre estaba en la primera línea. Me habían descubierto a través de una pequeña publicación online que Marta había escrito meses atrás, describiéndome como una diseñadora que no solo arregla habitaciones, sino que las devuelve a la vida. El reportaje contó todo mi viaje, la mudanza desde Texas, el concepto de estructura del alma, la idea de que la belleza podía surgir de lo que el mundo ignoraba. Fotos de mi estudio llenaron las páginas satinadas. La luz del sol entrando por las ventanas, una lámpara hecha de viejos recipientes de vidrio, una mesa de centro construida con vigas de madera recuperadas. En una semana, el teléfono no dejó de sonar. Un hotel de lujo quería que diseñara su sala principal. Una compañía de música me pidió que creara un espacio de oficina que se sintiera como paz. Incluso las grandes marcas que una vez ignoraron mis correos electrónicos, de repente querían colaborar. Leo y yo apenas dormimos ese mes. Pedíamos comida a domicilio a altas horas de la noche. Boceteábamos hasta la mañana y reíamos con bebidas energéticas cuando el agotamiento nos volvía tontos. Pero debajo del ritmo salvaje había un orgullo tranquilo y constante. Cuando los pavos comenzaron a llegar, no me apresuré a gastarlos. Recordé cada noche sin dormir, cada casero difícil, cada comida que me había saltado. Ahorré, hice planes y finalmente tomé la decisión más grande de mi vida. Compré un pequeño apartamento de piso alto en Manhattan, no del tipo con ascensores privados y baños de mármol. Era del tipo que solía ser un estudio de pintor,
con vigas ásperas, ventanas en el techo y un balcón perfecto con vistas a la ciudad. Era un edificio viejo cerca de Soho. El dueño anterior, un escultor jubilado, accedió a rendérmelo después de ver mis diseños. Le devolverás la vida, me había dicho. 6 meses de arduo trabajo de renovación, pero cuando estuvo terminado, se sintió como un pulso tranquilo hecho de luz y calma, estructura de madera expuesta, paredes enlucidas en blanco, suelos de roble oscuro y ventanas altas que se elevaban hacia el cielo. Coloqué una sola higuera en el centro, sus raíces envueltas en una maceta de cerámica que había hecho yo misma. Ese espacio se convirtió en mi lugar seguro, un hogar que había construido usando las piezas de cada lugar donde no había sido bienvenida, pero no había terminado de construir. Tras el éxito de Gloria Hart Design, decidí organizar una exposición, mi primera muestra pública de arte y diseños inspirados en mi filosofía de cambio. La llamé Susurros de Quietud. El nombre provenía de un pensamiento que se había quedado conmigo durante años, que el silencio no es vacío, es memoria esperando ser escuchada. La exhibición mostraría piezas creadas a partir de materiales usados, asientos hechos de madera de piano vieja, luces con forma de tuberías de cobre oxidadas, espejos enmarcados por cristales rotos de ventanas. Cada objeto contaría una historia de negligencia convertida en propósito. Quería que la gente entrara y sintiera lo que significaba reconstruirse a partir de pedazos. Mientras se enviaban las invitaciones, me senté a la mesa de mi cocina una noche y miré 3 nombres en los contactos de mi teléfono que no había visto en años: mamá, papá, Bárbara. Me detuve sobre ellos durante mucho tiempo. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por algo más profundo. Una pregunta sobre si todavía les debía alguna parte de la historia de mi nueva vida. Al final, escribí la invitación de todos modos. Queridos mamá, papá y Bárbara, escribí: estoy organizando mi primera exposición de arte individual el próximo mes en Manhattan. Se llama Susurros de Quietud. Pensé que tal vez querríais ver lo que he estado ocupada construyendo estos últimos años. Sin presiones, solo una puerta abierta. Gloria. La envié sin aspavientos. La dejé caer en el buzón azul de Lafayette Street y caminé a casa a través del aire fresco de primavera, realmente insegura de si quería que vinieran o no. Las siguientes semanas desaparecieron en la preparación: instalar las luces de la exposición, ajustar las ubicaciones, rehacer las etiquetas. La noche antes de la gran inauguración, apenas dormí. Martha pasó por la galería con flores y dijo: has viajado lejos, Gloria, recuerda simplemente respirar mañana. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el espacio se llenó rápidamente. Críticos de arte, figuras de las redes sociales, otros diseñadores y clientes, rostros que nunca pensé que se preocuparían por mi trabajo, deambulaban entre las piezas, murmurando palabras como conmovedor y auténtico. Un periodista preguntó qué me impulsó a crear posas a partir de materiales rotos. Sonreí y respondí: porque todo lo que realmente vale la pena comienza en un estado de quietud. Mientras echaba un vistazo rápido a la sala, una parte de mí todavía escaneaba la multitud en busca de rostros familiares. El estilo pulcro y definido de mi madre, la postura sólida de mi padre, la sonrisa brillante de Bárbara, pero ninguno apareció. Solo extraños con ojos amigables, sosteniendo bebidas y tomándose fotos junto a mis creaciones. Más tarde esa noche, cuando la multitud disminuyó y la música de fondo se hizo más suave, salí al pequeño balcón. La ciudad se extendía debajo de mí, interminable y brillante. Leo se unió a mí, sosteniendo 2 copas de vino. ¿Tu familia no apareció?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza, forzando una pequeña sonrisa de aceptación. No, pero tal vez esté bien. Nos quedamos allí en silencio por un momento. La brisa levantó los bordes de mi cabello, llevando el zumbido bajo y distante del tráfico desde abajo. Dentro, la gente todavía hablaba en voz baja sobre mi arte, mi historia, mi valentía. Sin embargo, todo en lo que podía concentrarme era en lo extraño que era que las mismas personas que una vez se negaron a reconocerme probablemente leerían sobre mí al día siguiente en una revista de alta gama.
Cuando volví a entrar, encontré a Marta de pie cerca de una de mis piezas principales, una lámpara colgante hecha de vidrio roto, las piezas colocadas en perfecto equilibrio. Me miró con una expresión orgullosa y cómplice. Has construido algo verdaderamente notable, Gloria. Solté un suspiro lento. Solo quería que lo presenciaran. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Lo harán. Tal vez no en persona, pero algún día tendrán que enfrentarse a lo que perdieron cuando decidieron no escuchar. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté en el suelo de la galería entre los restos de la noche, vasos vacíos, pequeños trozos de papel y el tranquilo zumbido de las luces de seguridad. El silencio no se sintió doloroso esta vez. Se sintió lleno, casi reconfortante, como un latido constante resonando en una habitación vacía. Mientras Leo cerraba, miró hacia atrás y preguntó si estaba lista para irme. Le dediqué una leve sonrisa y dije, solo un momento. Me quedé allí, trazando con la mirada las líneas de las paredes blancas de la galería, dejando que finalmente se asimilara que esta luz, este espacio, esta vida, una vez había sido una mera idea dibujada en la ventana de un autobús. Cuando finalmente me levanté para irme, apagué las luces una por una, hasta que solo quedó una lámpara, iluminando un pequeño cartel cerca de la entrada que decía Susurros de Quietud, comisariado por Gloria Hart. Toqué el cartel suavemente y susurré para mí misma. Supongo que algunos momentos de quietud están destinados a quedar sin respuesta. Luego salí a la noche de Manhattan, donde las luces de la ciudad brillaban como todos los pedazos rotos que finalmente había logrado volver a juntar. Una semana después de la exposición, las flores habían comenzado a marchitarse, sus pétalos curvándose como un aplauso agotado. Las luces de la galería estaban bajas ahora, y la avalancha de correos electrónicos de periodistas había disminuido. Me senté en la encimera de mi cocina en el apartamento de piso alto, bebiendo café frío, medio esperando un mensaje que nunca llegó. La quietud se sentía más fuerte que nunca. Me dije a mí misma que no me importaba, que la falta de sus voces no era nada nuevo. Pero en el fondo seguía mirando mi teléfono, esperando que apareciera un número que había conocido de memoria desde la infancia. Cuando la alerta finalmente llegó, mi corazón se aceleró rápidamente. Hice una pausa antes de tocar para abrirla. El mensaje era breve, formal y ligeramente áspero. Era el tipo de disculpa escrita por alguien que no quería sentirse mal por mucho tiempo. Siento habernos perdido tu evento. Bárbara está lidiando con una ruptura difícil. ¿Sabes cómo es eso? Eso fue todo. Ninguna mención del arte, ninguna palabra de curiosidad u orgullo. Solo Bárbara, siempre el centro de atención, el eje alrededor del cual el mundo aparentemente giraba. Leí el texto 2 veces, casi riéndome de lo predecible que era. Mi pulgar dudó sobre el teclado y respondí 2 pequeñas frases que contenían años de cansancio. Por supuesto, siempre lo hago. Puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera. La taza de cerámica vibró ligeramente cuando la dejé. Miré alrededor del apartamento a la luz del sol que entraba por las ventanas altas, a la higuera en el centro, a las cosas en las que había puesto todo mi ser, y sentí algo extraño. No tristeza, sino una especie de comprensión tranquila. Durante tanto tiempo había creído que su silencio tenía todo el poder, pero ahora me di cuenta de que era solo una señal de lo pequeños que eran. Su incapacidad para verme de verdad decía menos sobre quién era yo y más sobre las decisiones que habían tomado. Esa noche abrí una aplicación de redes sociales por costumbre, deslizando el dedo por cuentas de diseño y actualizaciones de la industria. Entonces me detuve por completo. El nombre de Bárbara estaba en la parte superior de mi feed, etiquetado en una nueva publicación de Stories. Era una foto de ella tomada frente a un espejo con iluminación perfecta, maquillaje oscuro cuidadosamente manchado en su mejilla. Las palabras debajo decían: las hermanas que intentan robar tu atención merecen el silencio que reciben. El familiar dolor agudo viajó por mi espalda. Ira, vergüenza, shock, pero esta vez no me aparté.
Miré de cerca su rostro, la imagen perfecta de alguien que había sido admirada durante demasiado tiempo y nunca aprendió a existir sin ello. Recordé todas las pequeñas formas en que se había asegurado de que yo permaneciera más pequeña, usando mi ropa sin preguntar, corrigiéndome delante de la gente, bromeando sobre mis primeros proyectos de arte. Recordé cómo me dijo una vez: eres como un color de fondo, necesario, pero nunca el punto principal. Solía creerle entonces, pero ya no. Dejé el teléfono y caminé hacia mi mesa de dibujo. La ciudad exterior estaba viva de sonido, sirenas, viento, el claxon de un coche distante, y dentro la quietud se extendía amplia y pesada. Saqué un trozo de papel nuevo, del tipo que usaba para comenzar nuevos conceptos de diseño, y en lugar de dibujar ángulos o líneas, escribí un título con tinta oscura en la parte superior: rediseñando el espacio llamado familia. Esa idea me había surgido meses atrás, pero no había sabido qué hacer con ella. Ahora sí. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de un organizador local de TEDx que había asistido a mi exposición de arte. Había visto mi trabajo, leído el artículo de Architecture Digest y quería saber si consideraría dar una charla pública. Tu historia personal, escribió, se siente como algo que la gente realmente necesita escuchar, especialmente tu punto de vista sobre reconstruirse a partir del silencio. Se sintió como un pequeño y tranquilo guiño del destino mismo. Acepté de inmediato. Durante las siguientes semanas me concentré por completo en la preparación. Abordé la charla de la misma manera que abordaba el diseño, comenzando con estructura, emoción y forma. Me pregunté: ¿qué significa crear una familia? ¿Qué sucede cuando la base se agrieta? ¿Se puede restaurar el amor? Cada noche practicaba frente al espejo, ajustando el tempo de mis palabras, mejorando el flujo de cada frase. No quería ira ni lástima. Quería la simple verdad. Quería hablar el lenguaje que una vez me habían prohibido usar. Entre mis sesiones de práctica, todavía recibía noticias ocasionales sobre mi ciudad natal, nunca directamente de mis padres, sino a través de amigos que seguían a Bárbara online. Decían que ahora estaba trabajando en un blog de estilo de vida, asociándose con pequeñas empresas, vendiendo una cierta imagen cuidada. Mi madre aparecía en algunos de sus videos cortos, siempre perfectamente compuesta, fingiendo que los últimos años simplemente no habían sucedido. Me pregunté si alguna vez me mencionaban. Probablemente no. Quizás en su versión de los acontecimientos yo era solo una fase difícil que los avergonzaba, una hija que eligió el arte en lugar de ser parte de la familia, o alguna frase simple utilizada para aliviar su culpa. Pero la culpa ya no era mi preocupación. La noche antes de la charla TEDx volví a la galería donde se había celebrado mi exposición. La sala estaba vacía ahora, las piezas de arte retiradas, dejando solo débiles marcas en las paredes donde habían colgado los marcos. Me quedé en medio de ese espacio en blanco e imaginé que se llenaba de nuevo, no con arte, sino con recuerdos, el sonido de la voz de mi madre, la forma en que Bárbara se reía cuando la gente la aplaudía, el eco de mi propio silencio en cada habitación en la que alguna vez me habían ignorado. Y luego susurré en voz alta: gracias, no porque merecieran mi agradecimiento, sino porque su falta de cariño se había convertido en la tierra de la que crecí. Cada desprecio, cada momento de ser pasada por alto, cada cumpleaños invisible había ayudado a formar a la mujer que ahora estaba en su propia galería, su propio apartamento, su propia vida elegida. A la mañana siguiente me desperté temprano. El aire exterior era fresco y muy claro. Me vestí de forma sencilla, pantalones oscuros, una camisa de color crema pálido y me recogí el pelo pulcramente. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí a la chica que una vez había colgado luces brillantes para la celebración de otra persona. Esta versión de mí parecía centrada, quieta, pero totalmente viva. En el lugar caminé hacia el pequeño círculo rojo pintado en el suelo del escenario. Los focos eran extremadamente brillantes al principio, ocultando a la audiencia en la sombra. Mis manos temblaron ligeramente,
pero cuando respiré hondo, se sintió como si el aire contuviera cada palabra que había esperado años para decir. Comencé con una declaración muy simple. A veces, los muros que construyes para protegerte terminan convirtiéndose en el hogar que siempre necesitaste. Una profunda quietud se apoderó de la sala, y por primera vez en toda mi vida, la gente estaba escuchando de verdad. Las luces del escenario se sintieron cálidas en mi piel, lo suficientemente brillantes como para difuminar los rostros en la multitud sentada. El mundo más allá de ese círculo rojo desapareció en la oscuridad, y por un momento me sentí flotando, suspendida entre la vida que había vivido y la que estaba a punto de reclamar. El micrófono captó el sonido de mi aliento mientras me inclinaba hacia adelante y decía suavemente: a veces los muros que construyes para protegerte terminan convirtiéndose en el hogar que siempre necesitaste. El silencio que siguió fue profundo y concentrado. Podía escuchar el débil zumbido de las luces, el pequeño movimiento de una silla en algún lugar de la parte trasera. Me recordó a la calma después de una gran tormenta, frágil pero en espera. Les dije que era diseñadora de interiores, que trabajaba con habitaciones dañadas, espacios viejos, estructuras olvidadas. Reconstruyo, dije. Les doy a las cosas una segunda vida. Luego hice una pausa, pero durante mucho tiempo no me di cuenta de que también estaba tratando de reconstruirme a mí misma. La audiencia no se movió. Podía sentirlos inclinándose más cerca, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Entonces les conté una historia. No usé nombres reales. No mencioné una ciudad o una fecha o el hecho de que era mi 18º cumpleaños. Solo dije, érase una vez una chica que pensaba que el amor significaba mantener la boca cerrada. Ella creía que si trabajaba lo suficiente, ayudaba lo suficiente, sonreía lo suficiente, finalmente sería notada. Pero no lo fue, y un día, incluso su celebración le fue entregada a otra persona. Mi voz tembló solo ligeramente. Lo permití. Se quedó allí mirando a la gente celebrar a otra persona bajo luces que ella misma había colgado. El pastel era hermoso, 3 capas, glaseado dorado pálido, el nombre de su hermana escrito con elegante caligrafía. No lloró, simplemente salió por la puerta y nunca miró hacia atrás. Algunas personas jadearon suavemente, otras se quedaron quietas, con los ojos fijos en mí. Continué, no se fue para causar dolor, se fue para encontrar quietud. Y en esa quietud descubrió algo más fuerte que la aprobación, su propia voz. Vi a una mujer en la segunda fila asintiendo lentamente, un hombre en la parte delantera secándose un ojo. La historia era verdaderamente mía, pero podía sentir que se estaba volviendo suya. Esa noche, dije, aprendí que a veces el amor necesita perderte para poder verte de verdad, y que a veces la quietud no es un castigo, es espacio, el tipo de espacio donde finalmente descubres cómo respirar. Las palabras me abandonaron como espíritus liberados. Durante años las había enterrado bajo la ambición, el trabajo y el arte. Decirlas en voz alta se sintió como liberar algo por completo. Les hablé de Manhattan, de la pequeña habitación alquilada en Queens con la ventana que daba a una pared de ladrillo, de las noches que me quedaba dormida dibujando diseños con una pequeña luz, de la primera vez que una mentora me dijo que tenía un don natural para comprender el espacio y la emoción. Les hablé de construir muebles a partir de artículos desechados, convertir trozos de madera en mesas sólidas, tuberías oxidadas en lámparas únicas y silencio en estructura. Me di cuenta, dije, de que la familia no siempre está hecha de sangre. A veces se construye con las personas que te ven cuando nadie más lo hace. A veces es el mentor que cree en ti o el extraño que dice, me encanta lo que has creado. A veces la familia es simplemente el hogar que construyes para ti misma. Una ola de aplausos comenzó, vacilante al principio, luego se hizo más fuerte. Dejé que se detuviera antes de volver a hablar. Solía pensar que estaba huyendo de mi familia. Continué. Pero en realidad estaba corriendo hacia una versión de mí misma
que nunca podrían imaginar, una que no necesitaba su permiso para existir. Sonreí entonces, no una sonrisa forzada y educada, sino una que se sentía completamente genuina. Ya no estoy enfadada, afirmé, porque la ira todavía les da un pequeño espacio dentro de mí. Prefiero llenar ese espacio con luz. La parte final de mi discurso no fue ensayada. Miré mis notas, luego las doblé y las guardé. Si alguna vez te has sentido invisible en una habitación que debería haber sido tuya, dije, recuerda esto. No tienes que esperar una invitación para construir tu propia mesa. Puedes crear tu propia habitación. Puedes rediseñar el espacio llamado familia completamente bajo tus propios términos. Cuando me aparté del micrófono, el público se puso de pie. No fue el ruido atronador de un gran espectáculo. Fue más suave, más lento, como el sonido de la comprensión genuina, del tipo que se asienta profundamente en el interior. No hice una reverencia, solo asentí, susurré un simple agradecimiento y abandoné el escenario con el corazón acelerado. Detrás del escenario me senté sola durante mucho tiempo, con las manos aún temblando ligeramente. Una de las organizadoras del evento se acercó y colocó una botella de agua a mi lado. Eso fue, comenzó. Luego hizo una pausa. Eso fue real. Sonreí, todavía recuperando el aliento. Eso es todo lo que quería que fuera. La charla se publicó online esa misma noche. Al principio no le presté atención. Había hecho lo que me propuse, decir mi verdad y liberarla. Pero a los pocos días mi buzón digital comenzó a llenarse. Llegaron mensajes de extraños de todo el mundo. Estudiantes, madres solteras, hombres que no habían hablado con sus padres en años. Escribían, yo fui ella una vez. Gracias por poner palabras a lo que no podía expresar. Dejé mi casa el año pasado. Pensé que era el único. El vídeo alcanzó rápidamente el 1.000.000 de visitas, luego 2. Alguien creó un clip corto de la frase, no tienes que esperar una invitación para construir tu propia mesa. Y comenzó a difundirse por las redes sociales. La gente lo escribía en carteles, lo compartía como pies de foto e incluso lo imprimía en cuadernos. Alguien incluso se lo tatuó en el brazo y me etiquetó en la foto. Pronto comenzaron a aparecer titulares. La diseñadora Gloria Hart, la mujer que se fue de su propio cumpleaños. Del silencio al éxito, la mujer que redefine lo que significa familia. La historia que una vez traté de ocultar se había convertido en la historia que me definía. Las solicitudes de entrevistas se inundaron. Architecture Digest pidió un reportaje de seguimiento, esta vez no sobre mi estilo de diseño, sino sobre la resiliencia. Me llamó el New York Times. El presentador de un podcast quería hablar sobre la curación a través del trabajo creativo. Incluso una importante cadena de televisión de estilo de vida quería grabar un documental corto. Al principio, la intensa atención se sintió abrumadora. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar en el segundo plano que ser completamente visible se sentía casi doloroso. Pero luego, a medida que pasaban los días, entendía algo importante. La gente no me vitoreaba porque fuera perfecta. Me estaban agradeciendo por ser honesta, por ser verdaderamente humana. En una de las entrevistas online, el presentador preguntó, si pudieras decirle solo una cosa a las personas que una vez te hicieron sentir olvidada, ¿cuál sería? Pensé durante un largo momento antes de responder. Les diría gracias, dije en voz baja, porque sin el tiempo que pasé en silencio, nunca habría aprendido a crear mi propio sonido. Cuando la entrevista se emitió, esa frase se convirtió en otra cita que la gente repetía con frecuencia, y aunque las palabras viajaron lejos, su significado se mantuvo profundamente personal, perteneciéndome solo a mí. Ese fin de semana fui a dar un largo paseo por Central Park. Los árboles estaban desnudos y la luz del sol invernal se reflejaba intensamente en el agua helada. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes, entrevistas, invitaciones a eventos, pero los ignoré. Quería escuchar la ciudad en su lugar, escuchar el ritmo de mis propios pasos contra el camino pavimentado. En algún lugar entre el puente y el banco donde solía dibujar,
me di cuenta de que ya no estaba sola. Había construido algo más grande que la simple aprobación, algo que podía sobrevivir a cualquier silencio. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, abrí mi portátil y vi que el número de reproducciones del vídeo había superado los 5 millones. La sección de comentarios estaba desbordada con personas que compartían sus propias luchas, sus heridas, sus momentos de comprensión. Me recosté en mi silla, con los ojos picándome, y susurré en la quietud. Así suena la curación. Durante años solo había deseado ser escuchada. Ahora el mundo entero estaba escuchando. Y por primera vez en mi vida, el eco que regresaba no causaba dolor. Cantaba. La primera vez que me di cuenta de que el video estaba en todas partes, estaba haciendo cola en una pequeña cafetería cerca de mi estudio, esperando un capuchino. La camarera me miraba constantemente como si estuviera tratando de recordar dónde había visto mi cara antes. Cuando finalmente me entregó mi taza, sonrió nerviosamente y dijo: «Eres ella, ¿verdad? La mujer de la charla, la que se fue de su propia fiesta». Por un segundo, no supe cómo responder. Sus palabras me golpearon como un pequeño e inesperado eco de todo lo que había compartido en ese escenario. Me las arreglé para soltar una risa tranquila. «Sí», dije, «esa soy yo». Esa tarde, revisé mi teléfono por primera vez en días. Mi bandeja de entrada estaba completamente llena, no solo de mensajes, sino de largas notas personales de extraños. Una mujer de Ohio escribió que había terminado un matrimonio difícil después de ver mi vídeo. Una estudiante en Seúl dijo que mi historia le dio el valor para cambiar su especialidad universitaria. Alguien de Sudáfrica envió una foto de la pared de un orfanato recién pintada con mi cita: «Construye tu propia mesa», escrita en ella. El título del video: «La mujer que abandonó su propia celebración», se había hecho enorme online. En 2 semanas saltó a la cima de la lista de popularidad de YouTube. Los periodistas examinaron cada línea de mi discurso. Los canales de reacción lo discutieron. Los terapeutas hablaron de ello en sus programas, e incluso las revistas de diseño me citaron junto a mi trabajo. El mundo le había dado a mi sufrimiento pasado una plataforma masiva. Y por primera vez no me sentí expuesta, me sentí comprendida. Me desplacé por los comentarios a última hora de la noche, acurrucada en mi sofá con el suave resplandor de las luces de la ciudad. Había miles de ellos. Yo fui ella una vez. Ella convirtió el dolor en propósito. Esto me ayudó más que la terapia. Le enseñé esto a mi madre. Lloramos juntas y en medio de todo, un comentario me detuvo en seco. Ojalá mi hermana escuchara esto antes de que sea demasiado tarde. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Me hizo pensar en Bárbara. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró sin pausa. Todos los medios de comunicación parecían querer una parte de la historia. Vogue Living quería destacar mis diseños de estructura del alma. Architecture Digest escribió un segundo artículo titulado «El silencio que construyó una estrella». Harper's Bazaar me pidió que hablara sobre la independencia en el trabajo creativo. Incluso las grandes empresas de diseño comenzaron a contactarme para asociaciones. Mi asistente, Leo, levantó la vista de su portátil, con los ojos muy abiertos. «Acabas de superar el 1.000.000 de seguidores, Gloria». Parpadeé. Eso no puede ser correcto. Me acercó su pantalla y ahí estaba, el número brillando intensamente, 1000.023. Mi rostro, una vez apenas visible en una multitud, estaba ahora en todas partes. El mundo estaba aplaudiendo, pero el silencio de la casa de mi familia era ensordecedor. Sin embargo, no duró mucho. 3 noches después me desperté con una tormenta, no en el cielo, sino online. Bárbara había publicado. Era una foto de ella sentada en el borde de su cama, el maquillaje corrido por las lágrimas y el texto decía: «Algunas personas disfrutan haciendo de víctimas. Es divertido cómo olvidan quién les ayudó a tener éxito primero». Los comentarios estallaron de inmediato, la mitad defendiéndola, la otra mitad recriminándole que estaba celosa. No respondí, no lo necesitaba.
Internet ya había formado su opinión. En cuestión de horas, su publicación desapareció, pero las capturas de pantalla estaban por todas partes. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de un número que no había visto en 3 años. Mamá, vimos tu vídeo. Está por todas partes. Bárbara está muy molesta. Quizás deberías llamarla. Intenta arreglar esto. Ambas sois adultas ahora. Me quedé mirando el mensaje hasta que se difuminó ligeramente. No era preocupación por mí. Se trataba de controlar el daño. Escribí una respuesta, la borré y volví a empezar. Pero al final no envié nada en absoluto. Por primera vez en mi vida elegí quedarme en silencio. No el tipo de silencio que solían imponerme, sino el tipo que ahora poseía. Unas horas más tarde, mi padre envió un correo electrónico formal. Vi tu discurso. Ciertamente te has hecho un nombre. Felicidades. Espero que puedas ser comprensiva con la naturaleza sensible de tu hermana. Ella tiene buenas intenciones. Me reí suavemente para mí misma. Incluso ahora no podían simplemente decir que había hecho algo bueno sin hacer de sus sentimientos el centro. Siempre se trataba de Bárbara. Siempre. Esa noche caminé hasta el balcón de mi ático y miré las luces de la ciudad. Parpadeaban como miles de latidos distantes. En algún lugar de esa enorme extensión había personas que habían escuchado genuinamente mis palabras y habían cambiado algo en sus propias vidas. Cerré los ojos y respiré el aire fresco. La opresión en mi pecho ya no era dolor, era agradecimiento. Pero a la mañana siguiente, Leo se apresuró a entrar en el estudio con una mirada preocupada. Tienes que ver esto. Me entregó su tablet. Un sitio de cotilleos online local había publicado una historia con el titular «La hermana de la diseñadora viral habla, está mintiendo sobre nuestra familia». Bárbara había concedido una entrevista. No usó mi nombre, pero todos sabían a quién se refería. Habló de una hermana que exageraba los acontecimientos por simpatía, de cómo los conflictos familiares no deberían usarse para ganar dinero. La reacción fue inmediata y dura. La gente inundó sus secciones de comentarios con clips de mi charla TEDx, llamándola cruel, envidiosa y amargada. Sus patrocinadores la abandonaron casi de inmediato. Debería haberme sentido como una ganadora, pero en cambio solo me sentía agotada. No quería venganza, quería calma. Sabía exactamente lo que se sentía al ser abrumada por el ruido, y ahora ella se estaba ahogando en él. Más tarde esa semana, Martha me llamó. Su voz, tranquila como siempre, llevaba una advertencia suave. El éxito no borra el dolor antiguo, Gloria, dijo. Simplemente le da una plataforma más ruidosa. No dejes que el aplauso se convierta en otro tipo de jaula. Sus palabras me llegaron profundamente. Tenía razón. El mundo finalmente se había puesto de mi lado. Pero los bandos son solo muros, y yo había pasado toda mi vida aprendiendo a reconstruirlos. Ese fin de semana apagué mi teléfono y pasé 2 días completamente sola en el estudio. Sin música, sin pantallas. Solo yo, mis cuadernos de bocetos y el sonido de la lluvia golpeando el cristal. Dibujé algo completamente nuevo, un plano para un espacio que no separara ni solo se viera bien, sino que curara. Una habitación redonda hecha completamente de vidrio restaurado donde la luz pudiera moverse libremente a través de cada superficie, sin rincones oscuros, sin jerarquía, solo apertura. Cuando Leo lo vio más tarde, preguntó, ¿cómo llamas a este diseño? Sonreí levemente. Hogar. El mes siguiente fue una avalancha de viajes y entrevistas, pero debajo de todo había una quietud extraña y constante. La gente me llamaba icono de fuerza reservada, una voz para las hijas olvidadas, la joven que convirtió el silencio en gran arte. Pero no me importaban las etiquetas. Había aprendido que ser vista de verdad solo era importante si te mantenías honesta acerca de lo que te había hecho invisible en primer lugar, la empatía, la verdad y el deseo de crear. Mientras tanto, Bárbara desapareció de sus redes sociales. Su número de seguidores bajó y sus acuerdos de marca terminaron. No lo celebré.
Sabía demasiado bien lo que se sentía al perder lo que te definía. Entonces, una noche, mientras me preparaba para una entrevista televisada, llegó un nuevo correo electrónico a mi bandeja de entrada. El asunto decía, de tu hermana. Hice una pausa antes de abrirlo. Dentro había una única y dolorosa frase. No sabía que dolería tanto ser invisible. Por primera vez en años lloré, no de ira o culpa, sino porque el eco finalmente había regresado. No con burla, no con ruido, sino con comprensión. El mundo se había puesto de mi lado. Sí, pero en ese momento me di cuenta de que ganar no se trataba de tener razón, se trataba de ser libre. Pasaron 3 años antes de que regresara a Austin. No había planeado volver. Pero cuando mi madre llamó para decir que era el 3er aniversario de la muerte de mi abuela y que la familia iba a tener una pequeña cena conmemorativa, algo dentro de mí se suavizó. Mi abuela había sido la única persona que alguna vez me había defendido, la única que solía susurrar. Gloria, no necesitas brillar como Bárbara. Tienes tu propia clase de luz. Así que acepté ir. No por mis padres, no por Bárbara, sino por ella. La casa se veía exactamente igual. Los mismos pilares blancos, el mismo césped cuidadosamente cuidado, la misma atmósfera de perfección forzada. Solo que esta vez yo no era la hija invisible tratando de colarse por la entrada trasera. Llegué en un coche oscuro alquilado con un vestido beige sencillo, mi pelo recogido, sin equipo elegante, sin maquillaje extra, solo yo. Cuando entré, el ruido se detuvo por un breve momento. Mi madre estaba cerca de la mesa del comedor sosteniendo una bandeja de bebidas, su expresión atrapada incómodamente entre el alivio y la incomodidad. Mi padre parecía un poco mayor, con líneas más profundas alrededor de los ojos. Bárbara fue la primera en hablar. Bueno, dijo rotundamente, mira quién finalmente decidió hacer acto de presencia. Hola, Bárbara, dije ofreciendo una sonrisa educada. Ha pasado un tiempo, respondió, cruzando los brazos sobre el pecho. 3 años, pero ¿quién los cuenta, verdad? La cena comenzó con una incómoda charla superficial sobre el trabajo y dónde vivía la gente ahora. Mi madre habló de sus últimos eventos benéficos. Mi padre habló de un plan de negocios que estaba tardando más de lo esperado. Bárbara habló de su nuevo papel en una empresa de marketing, cuidándose de enfatizar lo ocupados e importantes que eran sus proyectos. Escuché, asintiendo ocasionalmente, bebiendo mi agua lentamente. Finalmente, mi madre preguntó, «Entonces, ¿cómo va la vida en Manhattan, querida? Parece que estás teniendo mucho éxito». Su tono era ligero, pero podía sentir la presión debajo, la pesadez tácita de todo lo que había sucedido entre nosotras. «Me va bien», dije simplemente. «El estudio está creciendo. Acabamos de lanzar un programa para ayudar a los jóvenes diseñadores a empezar». Oh, Bárbara soltó una risa corta y aguda. Claro, la historia de la heroína hecha a sí misma. ¿Qué tal te funciona eso? Ignoré el tono punzante en su voz. Está funcionando bien. Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose ligeramente. Sabes, es gracioso. Donde quiera que voy, la gente pregunta por ti. Creen que debería estar orgullosa, pero no te conocen de verdad. Hablas de la familia como si fuéramos los villanos de tu historia. La habitación se quedó completamente quieta. Mi padre se aclaró la garganta, mirando a todas partes menos a nosotras. La mano de mi madre tembló un poco mientras dejaba el tenedor. Me encontré con la mirada de Bárbara con calma. Nunca dije que fuerais villanos, simplemente dije la verdad. Su voz se elevó. Oh, por favor, Gloria, humillaste a esta familia. Subiste a un escenario y hablaste de ser ignorada, de dejarnos como si fuéramos una especie de... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que eres una especie de persona famosa ahora? Trajiste vergüenza a esta familia. Sus palabras golpearon la mesa del comedor como un trozo de cristal al romperse. Los ojos de mi madre se movieron rápidamente entre nosotras, suplicando en silencio que alguien cambiara de tema. Mi padre cogió su servilleta, la dobló lenta y pulcramente y luego la dejó de nuevo. Dejé mi vaso a un lado, mi voz calmada y tranquila. No, Bárbara, dije suavemente.
No avergoncé a la familia, simplemente dejé de esconderme. Por un momento pareció atónita, como si no hubiera esperado que respondiera con tanta calma. Sus labios temblaron ligeramente, pero su orgullo la mantuvo firme. Siempre actúas tan perfectamente compuesta, espetó. Tan impecable, pero no lo eres. Te fuiste porque no podías soportar no ser la favorita. Te convertiste en una víctima. Sentí que algo dentro de mí se rompía, no con ira, sino con el cansado dolor de reconocer el patrón. Las mismas viejas líneas, la misma vieja historia, siempre retorciendo el dolor genuino en una actuación. Tal vez, dije en voz baja. O tal vez simplemente quería una vida en la que no tuviera que luchar por el permiso para existir. La quietud que siguió fue sofocante. Mi madre cogió su servilleta, sus manos temblando notablemente. Basta, susurró. Por favor, las dos. Hoy no. Pero Bárbara ya estaba temblando, su maquillaje oscuro corrido, su voz quebrándose. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Todos online te elogian, pero yo sé quién eres en realidad. Sigues siendo esa niña asustada que huyó porque no podía soportar ser la segunda. Se levantó rápidamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. El sonido resonó como un trueno repentino. Nunca volverás a ser parte de esta familia, Gloria. Nunca. Luego se dio la vuelta y salió corriendo, sus tacones golpeando el suelo de baldosas, la puerta principal cerrándose detrás de ella con tanta fuerza que la lámpara colgante sobre nosotras se tambaleó. Durante un largo rato, nadie dijo una palabra. El aire era denso con todo lo que se había mantenido en silencio durante años. El rostro de mi madre se arrugó. Se llevó la servilleta a la boca para contener los sollozos. Mi padre soltó lentamente un suspiro, mirando hacia otro lado, un destello de profundo arrepentimiento en sus ojos. Miré mi plato, completamente intacto, y dije suavemente, «Está bien». Mi madre negó con la cabeza bruscamente. «No, no lo está. Debería haber». «No tienes que explicarte», interrumpí suavemente. «Algunas cosas simplemente están mal construidas. Puedes poner pintura nueva, puedes pulirlas, pero los defectos estructurales siempre permanecen». Me levanté entonces, empujando mi silla hacia atrás lenta e intencionalmente. «Os perdono», dije en voz baja, mirando directamente a los dos. «A todos vosotros, incluso si nunca lo pedís». Las lágrimas de mi madre fluían libremente ahora, y mi padre se dio la vuelta mirando por la ventana hacia el patio oscuro. Recogí mi chaqueta y caminé hacia la entrada. Afuera, el aire nocturno era fresco, olía a lluvia y a la planta de jazmín cerca de los escalones. Hice una pausa en el porche, echando un último vistazo a la casa, el mismo lugar donde una vez me había quedado de pie como una niña olvidada viendo la celebración de otra persona. Dentro, todavía podía escuchar voces suaves, mi madre llorando en voz baja, los murmullos bajos de mi padre tratando de calmarla. Pero la ausencia de Bárbara era más fuerte que cualquier sonido. Por primera vez no sentí la necesidad de volver atrás y arreglar el momento roto. Ya no necesitaba demostrar nada. El pasado ya había dicho lo suyo y yo ya había dado mi respuesta. Mientras bajaba del porche, una ligera brisa me acarició la cara, llevando el aroma a tierra húmeda. En algún lugar lejano, un trueno retumbó, lento y distante, como el cierre de un capítulo muy largo y pesado. Susurré en la oscuridad, casi solo para mí. «Os perdono». Y por primera vez, las palabras no se sintieron como rendirse. Se sintieron como ser liberada por completo. Después de que los gritos terminaron, la casa se instaló en un extraño tipo de quietud. Era el tipo de silencio que no brindaba consuelo. Se mantuvo crudo y tembloroso, como si las paredes mismas estuvieran tratando de recordar cómo respirar. Mi madre se había ido arriba después de la airada salida de Bárbara, sus sonidos de angustia desvaneciéndose detrás de una puerta cerrada. Mi padre permaneció en la mesa del comedor, mirando su copa de vino llena, sus hombros encorvados bajo el peso de todo lo que se había negado a afrontar durante muchos años. Me quedé allí durante un largo rato, mirando los restos de la cena enfriarse,
velas consumiéndose, pequeñas migas en platos caros, el olor a hierbas cocinadas y humo tenue flotando en el aire. En la madera pulida, justo enfrente de mí, yacían 3 pequeños sobres blancos. Los había escrito antes de venir aquí y los había sellado antes de saber si tendría el valor de dejarlos. Cada uno estaba marcado con un nombre en tinta negra: papá, mamá, Bárbara. Los coloqué uno al lado del otro, perfectamente rectos, de la misma manera que alineaba mis diseños en el trabajo. El de mi padre decía: por enseñarme a qué se siente el silencio. Es más pesado que el ruido, pero también es más fuerte. Lo llevé durante años sin saber que era una lección. Gracias por mostrarme lo que sucede cuando confundimos detenerse con la paz. Aprendí que la paz real debe ganarse, no darse libremente. Espero que encuentres la tuya algún día. La carta para mi madre era más corta, pero fue la más difícil de escribir, por mostrarme en lo que nunca quiero convertirme. Solía pensar que estabas hecha de perfección, de comidas inmaculadas, expresiones educadas y risas ensayadas. Pero ahora sé que una imagen tan perfecta puede ser una trampa. Te perdono por enseñarme a desaparecer y te agradezco por mostrarme que nunca quiero vivir de esa manera de nuevo. Y finalmente, la de Bárbara. Me tembló la mano cuando escribí su nombre, por recordarme que el afecto debe ser una elección, no exigido, no asumido, una elección. Solía envidiar lo fácil que te amaba la gente. Ahora entiendo que lo que parece fácil a menudo se produce a expensas de otra persona. Espero que aprendas a amar sin tomar algún día. Yo también sigo aprendiendo eso. Metí cada carta debajo de una servilleta de tela doblada, una suave despedida disfrazada de parte de la configuración de la cena. Mi padre no levantó la vista mientras caminaba hacia la puerta principal. Quizás no podía, quizás no sabía cómo. Afuera, el aire de la tarde olía a hojas húmedas y recuerdos ancestrales. Me quedé en el porche por un momento, mirando el suave resplandor que se derramaba por las ventanas detrás de las cortinas. Por primera vez, no sentí ni ira ni tristeza, solo un suave dolor, como el sonido final de una canción desvaneciéndose lentamente en el silencio. Cuando llegué a Manhattan, la ciudad me recibió con su habitual desinterés, un tipo de anonimato en blanco que se sintió como una bondad. Mi estudio estaba en silencio cuando regresé. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas altas, proyectando largas franjas doradas en el suelo. La higuera en el centro había crecido más alta. Sus hojas rozaban la luz. Me senté debajo de ella. Dejé que la quietud se apoderara de mí y comencé a pensar en lo que quería construir a continuación. No para el reconocimiento público, no para la fama, sino para un propósito genuino. Ese fue el momento en que nació la idea de The Quiet Space Project, el proyecto Espacio de Quietud. Comenzó siendo pequeño, un fondo para ayudar a jóvenes estudiantes de diseño que, como yo, les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos, que habían sido silenciados por las mismas personas destinadas a animarlos. Quería que fuera más que solo dinero. Quería que fuera un hogar creativo, un terreno nutritivo para cualquiera que alguna vez hubiera sido expulsado de su propia historia de vida. Construimos una comunidad online, asociaciones de formación y pequeñas subvenciones para nuevos proyectos creativos. Cuando lo anuncié públicamente, no esperaba mucho interés, pero en una semana llegaron docenas de regalos financieros, de personas que habían visto mi discurso TEDx, de antiguos clientes, de extraños que dijeron que veían su propia vida en mi historia. Una importante publicación recogió la historia con el titular "La mujer que construyó hogares para otros después de no haber tenido nunca uno para sí misma". La frase me siguió a todas partes después de eso. Al principio pensé que sonaba demasiado dramática, pero cuanto más lo consideraba, más preciso se sentía, porque eso es exactamente lo que había creado sin darme cuenta. Hogares, no solo casas, hogares en los espacios físicos que diseñé, en las comunidades fuertes que ayudé a formar y en el silencio que había recuperado. Una mañana llegó un paquete al estudio. Dentro había una fotografía vieja y descolorida de mi abuela sosteniéndome cuando era un bebé, con su letra garabateada en la parte de atrás: "Construye siempre donde seas vista".
No había ninguna nota explicando quién lo envió, pero sabía que era mi madre. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí en lugar de echarme a llorar. Más tarde esa misma semana, recibí un correo electrónico de una estudiante a la que acababan de concederle la primera subvención del Quiet Space Project. Ella escribió: crecí en viviendas temporales. Nunca he tenido una habitación que fuera realmente mía, pero tu historia me hizo creer que podría diseñar una para otra persona. Creo que eso es lo que es la verdadera curación, transmitir el espacio que no tuviste. Leí su mensaje una y otra vez. Las palabras se volvieron borrosas a través de mis lágrimas. Esa noche me senté junto a la ventana de mi apartamento de piso alto, mirando la ciudad, brillando como una vasta colección de historias humanas. En algún lugar, la gente se estaba desmoronando. En otro lugar, estaban empezando a reconstruir. Pensé en las cartas que había dejado en esa mesa de la cena en Austin. 3 pequeños sobres que probablemente nunca se discutirían, tal vez incluso se tirarían. Pero no importaba. Su objetivo no era cambiar a nadie más, era liberarme. Susurré un tranquilo agradecimiento a la habitación vacía. La curación, me di cuenta, no fue un acto grande y repentino. Fue un tipo de construcción lenta e intencional. Fue escribir cartas que no necesitabas enviar por correo. Fue plantar higueras a las que podría llevar tiempo crecer fuertes. Fue convertir el silencio que una vez te hirió en un espacio donde otra persona finalmente pudiera encontrar descanso. Y mientras la noche se extendía a mi alrededor, finalmente sentí lo que había estado buscando todo el tiempo. No el amor de una familia, no la aprobación del mundo, sino algo mucho más pequeño y mucho más constante: paz. Un año después, Manhattan brillaba debajo de mí como un enorme mar de estrellas suaves y tranquilas. Desde la ventana de mi apartamento de piso alto, podía ver la ciudad extendiéndose sin cesar, cristal y oro. Movimiento y silencio se tejieron juntos en una sola cosa que respiraba. Era el tipo de vista que solía imaginar cuando era una niña sentada en la parte trasera de un autobús de Texas, mirando la oscuridad, preguntándome si alguna vez pertenecería a algún lugar. Ahora me sentaba envuelta en una manta suave, sosteniendo una taza de té caliente, el murmullo constante de la ciudad debajo latiendo como un corazón constante. El estudio era diferente ahora. Había nuevos becarios, nuevos proyectos, nuevas vidas creciendo a partir de los cimientos que había puesto. El Quiet Space Project se había expandido más rápido de lo que podría haber imaginado. Ya no era solo un programa de subvenciones, sino una gran organización con laboratorios creativos en 3 ciudades y asociaciones con escuelas que daban a los estudiantes las herramientas necesarias para construir carreras basadas en su coraje. Cada pared de la oficina principal contenía una historia: bocetos de graduados, fotos de sus primeras exposiciones de arte, notas de agradecimiento escritas a mano. A veces caminaba por la sala de exposiciones vacía a altas horas de la noche, solo para escuchar el eco de su risa feliz todavía flotando en el aire. En esta noche específica, el día final de mi más reciente exposición de arte, no sentí la urgencia de celebrar ruidosamente. La casa de exposición se había abierto esa mañana con reseñas que usaban palabras como personal, poderoso y restaurador. Ya no necesitaba el elogio público. Lo que más importaba era que la gente venía y se quedaba en silencio en la habitación, permitiendo que el arte simplemente existiera a su alrededor. Eso fue suficiente. La exposición fue construida como un reflejo físico de mi viaje. Puertas viejas y restauradas colgaban del techo alto, fragmentos de espejos dañados, una mesa de comedor hecha de la madera de una iglesia derribada, y en el mismo centro un único espacio brillante, un cubo hecho de luz y cristal titulado «La habitación con la luz encendida». Dentro, todo estaba vacío y blanco, excepto por una pequeña silla frente a la ventana. Los visitantes dijeron que les hacía sentir paz. Para mí se sentía como un cierre final. Mientras el sol se hundía bajo la vista de la ciudad, los últimos rayos de luz naranja se derramaron sobre los suelos de madera.
Me senté junto a la ventana, observando el reflejo del suave resplandor de la exposición parpadear en el cristal. Mi teléfono vibró a mi lado. Un nuevo correo electrónico. Miré el nombre del remitente. Mamá. Hice una pausa, mirando el nombre. Habían pasado meses desde que me había escrito. Mi mano se cernió sobre el ratón antes de que finalmente hiciera clic. Vimos tu nueva exposición. Es hermosa. Estamos orgullosos. Yo. No hubo una larga introducción, ni una disculpa, ni un intento de explicar los años que nos habían roto. Solo ese estamos orgullosos. Durante un largo momento no me moví. Las luces de la ciudad parpadearon como estrellas en la ventana, y en su reflejo casi pude ver su rostro, la madre que una vez valoró el parecer bien por encima del ser honesta, que había amado ruidosa pero pobremente. El correo electrónico no era una reconciliación completa, y no lo necesitaba. Era simplemente un reconocimiento, tardío pero real. Sonreí, pequeña y tranquila. Luego cerré el portátil sin responder. Algunas histerias simplemente no necesitan más capítulos. La higuera en el centro del apartamento había crecido alta ahora, sus hojas rozando la ventana del techo. Me levanté y caminé hacia ella, tocando la corteza con el mismo respeto silencioso que una vez reservé solo para mis sueños más grandes. El apartamento estaba lleno de recordatorios de mi vida, bocetos clavados en las paredes, modelos a medio terminar, fotografías de estudiantes de pie con orgullo frente a sus propios proyectos. Mi mundo era imperfecto y completo. Cuando miré hacia afuera de nuevo, el reflejo de mi hogar se fusionó con la vista de la ciudad, las luces de la ciudad parpadeando como un latido compartido contra el cristal. Pensé en el camino que me había llevado hasta aquí, la noche en que dejé esa fiesta de cumpleaños robada, el largo viaje en autobús hacia el norte, los años de insomnio construyendo algo de la nada. El dolor había sido mi cimiento, pero yo había construido belleza justo encima de él. Apagué las lámparas una por una hasta que el apartamento estuvo a oscuras, excepto por el único cubo brillante visible desde la habitación contigua, la instalación final de mi exposición de arte. La habitación estaba vacía excepto por esa suave luz dorada. Brillaba como una señal guía, constante y suave, atravesando la oscuridad. Me quedé en el umbral por un largo momento, observando cómo la luz se derramaba por el suelo y sobre las paredes. Luego susurré casi para mí misma. A veces no necesitas reconstruir el viejo puente. Simplemente construyes un hogar en tu lado del río. Afuera, el viento rozó el cristal, llevando el sonido del tráfico distante y risas amortiguadas. En algún lugar de la ciudad, la gente seguía construyendo vidas, creando arte, encontrando esperanza. Pensé en los estudiantes que había conocido, las cartas sinceras que habían enviado, los que habían cogido el dinero de la subvención y lo habían convertido en algo mucho más grande. Sus nombres perdurarían mucho después de que el mío se desvaneciera. Eso fue suficiente. Antes de dirigirme a mi dormitorio, caminé por la sala de estar principal y me detuve una vez más ante el cubo brillante. A través de las paredes de cristal pude ver débilmente mi propio reflejo, más vieja ahora, más tranquila, más suave. Puse mi mano contra el cristal, sintiendo la ligera vibración de las luces internas bajo mi palma. Se sintió como un latido, constante y verdadero. Y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que ya no estaba buscando un lugar al que pertenecer. Lo había construido con éxito yo misma. Apagué las últimas lámparas en el resto del apartamento, dejando solo la habitación con la luz encendida brillando detrás de mí. Su resplandor llenó todo el espacio como una promesa, constante, inquebrantable y completamente viva. Afuera, la ciudad continuó su zumbido constante, ajena y eterna. Dentro, mi paz permaneció.